El tema de esta conferencia es el orden y uso adecuado de los dones. Lo que quiero hacer en esta última conferencia es mirar al capítulo 14 de Primera de Corintios y a través de este capítulo motivarlo a desear fervientemente todos los dones, especialmente aquellos que edifican a los demás. Número 2, mi objetivo también es explicar cómo mantener el orden incluso cuando los dones espirituales están en operación. Y número 3, aclarar los malentendidos sobre el uso de las lenguas y la profecía en la congregación. Eso es lo que estoy buscando en esta última conferencia. Vamos a comenzar con entender cuál es la idea central de este capítulo. Primera de Corintios 14, ¿ok? ¿Cuál es la idea central? Después de introducir el tema de los dones espirituales en el capítulo 12 y luego expresar el contexto y motivo para el uso de esos dones en el capítulo 13, que es el amor, Pablo ahora quiere aplicar cómo el amor debe afectar el uso de los dones, especialmente el don de profecía y de lenguas. Su conclusión: todo debe hacerse para la edificación de los demás. ¿Ok? Todo debe hacerse para la edificación de los demás. Cuando la iglesia se reúne, cualquier desorden, distracción o uso de los dones que no edifiquen no debe tener cabida en una reunión de los santos. Ya que conocemos cuál es la idea central de este capítulo, ahora me gustaría darle el bosquejo del capítulo, ¿ok? Ustedes van a llenar esto en sus notas, el bosquejo de cómo se desglosa el capítulo 14. De versos 1 al 5, vamos a ver el deseo sincero de profetizar para la edificación de la iglesia, ¿ok? Procurar la profecía para la edificación de la iglesia. El deseo sincero para profetizar para la edificación de la iglesia. En versos, y disculpa que yo noté que había una diferencia entre mis notas y lo que puse ahí. Versos 6 al 12. Las lenguas no edifican a otros a menos que sean interpretadas. Eso es lo que vamos a ver en esos versos. Las lenguas no edifican a otros a menos que sean interpretadas. Versos 13 a 19. Vamos a ver que debemos orar para que podamos interpretar para edificar a otros. ¿Ok? Debemos orar. ¿Ok? Para que pueda interpretar nuestras lenguas para la edificación de otros. En versos 20 al 25. El papel de las lenguas y la profecía entre los creyentes y los incrédulos. ¿Okay? Vamos a ver cuál es el papel de las lenguas y la profecía entre los creyentes y los incrédulos. Y no se preocupen si le falta una palabrita o algo, ustedes me lo preguntan después y terminamos de llenar sus notas, ¿ok? Versos 26 al 33. Ejercitad vuestros dones espirituales de manera ordenada para la edificación de la iglesia. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver en versos 26 al 33. 26 al 33. Ejercitar sus dones espirituales de manera ordenada para la edificación de la iglesia. Versos 34 al 36 van a ver que las mujeres deben guardar silencio en la iglesia. No se preocupe, vamos a explicar eso. Si supiera que la mayoría aquí son mujeres. All right. Y por último, versos 37 a 40, vemos pensamientos finales sobre el ejercicio de los dones espirituales en la iglesia. ¿Okay? Pensamientos finales sobre el ejercicio de los dones espirituales en la iglesia.
All right. Vamos a ir a cada uno de estos versos. Comencemos con la primera parte, versos 1 al 5. Procurad la profecía para la edificación de la iglesia. Ok, versos 1 al 5. Y algo que le voy a decir antes que entremos, si usted nota que hay alguna palabra que está escrito o coloreado en rojo, significa que esa palabra en el griego está escrito como un imperativo. ¿Qué es un imperativo? Es un mandato. So, en griego, dependiendo de cómo se escribe una palabra, tú puedes saber si fue un mandato o si es una pregunta o si es algo que se está indicando. El hecho es, cuando tú ves algo en rojo, es un imperativo y es un mandato. Un mandato es algo que uno tiene que hacer y que debe hacer, ¿verdad? Ok. So, vamos a ver estos versos 1 al 5. Dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Verso 4. Oh, no. Ok, no, déjame brincar y después vengo para atrás. Verso 4. Oh my goodness. Ok. Verso 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis, oh my goodness, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ok, so ustedes ven los versos ahí. Yo quiero que vean algo en estos versos. Primeramente, la palabra seguid. Esa palabra está en rojo, significando que es un qué, un imperativo, es un mandato. So debemos seguir el qué, seguir el amor. Nosotros debemos seguir el amor la manera que una bestia sigue y persigue su presa. ¿Ok? La palabra está escrita de esta forma. La palabra que él usó literalmente quiere expresar esta imagen que debemos estar tras el amor ferozmente. ¿Ok? So, lo primero es que si vamos a operar en los dones, primero los dones comienzan con amor. Debemos seguir el amor, pero después, si usted nota también, dice, y procurad los dones espirituales. Ahora, cuando vemos la palabra procurar, ya yo le dije, la palabra en griego es zeluo. Zeluo tiene la imagen de algo que está ferviente, hirviendo. En otras palabras, Pablo está diciendo, si miramos este verso, seguir el amor, así como una fiera va tras su presa, y también desee fervientemente los dones espirituales. So, en otras palabras, no es yo quiero amor y yo no quiero dones. Yo no quiero esos dones. Tampoco es, no, yo quiero dones y eso de amor. No, seguir el amor y procurar los dones. Las dos cosas se nos está mandando a hacer. Y especialmente que nosotros profeticemos. Eso es interesante. Pablo está diciendo que deseemos profetizar. Ok. Y recuerda que cuando hablamos de profecía estamos hablando de poder predecir el futuro o hablar de parte de Dios, ¿verdad? Y dice en el verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, que eso se entiende, sino a Dios. So, es importante saber que cuando tú estás hablando en lengua, tú no le estás hablando a los hombres. Le está hablando a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Cuando alguien está hablando en lengua, está hablando cosas misteriosas. Verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Le quiero decir que bajo el Nuevo Testamento, cuando alguien está hablando proféticamente, sus palabras deberían tener el efecto de edificar, exhortar y consolar.
Si alguien te profetiza en una forma que tú terminas condenado, culpable y queriéndote apartar de Dios, esa profecía, no importando cuán espiritual y cuántos versos usaron, no vino de parte de Dios. Dios te puede hablar fuerte y todavía edificarte, exhortarte y consolarte con esa palabra fuerte. Por ejemplo, Dios puede dejar que alguien vea tu pecado y diga, mira, tú estás haciendo esto y esto y esto y lo otro. Y si tú no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Si tú no te arrepientes, esto te va a pasar y esto te va a ir mal. Pero sepa que Dios te ama. Él tiene un propósito contigo. Y si tú te apartas, Él puede restaurar tu vida. Tú ves, el mensaje tiene que ser un mensaje completo. Y el mensaje sin exhortación, sin consolación y edificación, ese mensaje no está viniendo de parte del corazón de Dios. ¿Ok? Verso 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿Qué pasa cuando tú hablas en lengua? Tú te edificas a ti mismo. Por eso es bueno hablar en lengua. A mí fascina hablar en lengua. Cuando yo oro, no quiero hablar de mí. Ok, es importante uno hablar en lengua porque te va a edificar a ti mismo. Pero el que no, tú sabes que lo voy a decir por testimonio, no por mí, pero para que ustedes sepan que pueden hacerlo también. Pero yo oro un mínimo de 2 horas en lengua y después oro en mi lenguaje normal. El hecho es mucho de lo que recibo viene a través de orar de esta forma. Y yo quiero que cuando usted esté orando, usted le pida al Señor también para que pueda hacer y extender tu tiempo en lenguas, para que te edifique a ti mismo y para que Dios te revele misterios mientras lo está haciendo. ¿Ok? Otra vez, de verdad, please, escógelo, sepan que no me quiero, a mí no me gusta hablar de mí por eso mismo, pero lo digo para que sepan que esto está disponible a todos, que nadie es especial, ni el pastor. No soy especial. Esto es para todos. ¿Ok? So, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. ¿Por qué es que Pablo quiere que tú profetice? Porque sobre todos los otros dones que él dice que desee profetizar, porque cuando tú hablas en lengua, tú te estás bendiciendo a ti. Tú no estás bendiciendo a nadie, pero el que profetiza bendice a otros. Y por eso, no es que un don es mejor que el otro, es que un don aprovecha a los demás mejor que otros. ¿Ok? Y después él dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Pablo dice, él quiere que todos hablen lengua. Pero más que profetizáis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Otra vez, no es que uno es mejor, dice mayor. Significa que va a traer más provecho. ¿Okay? A no ser que las interprete, profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Okay? Cuando uno habla en lenguas, no le aprovecha a nadie, al menos que tengas interpretación y entonces otros puedan entender el mensaje y decir un amén o ser edificados o también recibir mensaje de Dios. ¿Ok? Ahí estoy explicando por encima las cosas porque tengo un tiempo limitado y quiero ir por todo el capítulo. La próxima parte, versos 6 al 12, las lenguas no edifican a otros a menos que son interpretadas. Verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? En otra palabra, ¿por qué, hermano, yo voy ahí alrededor y cuando estoy hablando contigo estoy hablando en lengua? Estoy hablando en lengua. Porque recuerda, él está escribiendo a una iglesia que muchos de ellos también, esta iglesia tenía todos los dones. Lo dice en capítulo 1 de Primera de Corintios. Ellos tienen todos los dones. Pero algo que estaban haciendo es, ellos estaban usando los dones para exhibirse a sí mismos, para verse más espiritual, para ellos ser superiores. Y por eso que él tiene que hablarle del orden y el uso. Por eso es que hoy en día, porque lo mismo sucede en nuestras iglesias, pero estos seminarios para eso están, para que veamos qué dicen las escrituras y si lo hacemos en una manera bíblica va a traer edificación a todos, ¿verdad? Vemos aquí que él dice, ¿qué le va a aprovechar a ti si yo voy hablando en lengua para que tú veas que yo hablo en lengua? ¿Ok?
Y él dice, si no os hablare con revelación. En otras palabras, si yo no tengo una interpretación que le va a traer alguna revelación o una palabra de ciencia o una profecía para ti o con una enseñanza, doctrina, no aprovecha a la otra persona si lo estoy haciendo. Verso 7, ciertamente las cosas inanimadas, que inanimate, okay, que producen sonidos como, esas son cosas que no tienen vida, ¿verdad? Inanimate, no se dice en español, inanimadas, ¿ok? Que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? ¿Okay? En otra palabra, los instrumentos que no tienen vida, si tú lo escuchas y no hay una diferencia en sus notas, no va a traer edificación a las personas que están escuchando esa música de esos instrumentos. ¿Okay? Eso es lo que él está diciendo. Si aún con los instrumentos tiene que ver una diferencia y algo que uno pueda entender para disfrutarlo, después verso 8, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? En otras palabras, si la gente no tocan porque la trompeta se usaba en ese tiempo para llamar a la gente a guerra o para decirle al pueblo que se reúna por alguna razón o para alertar de un enemigo que venía, un desastre o algo, ¿verdad? Si la persona no lo toca bien, ¿cómo la gente van a saber si tienen que reunirse o si van a prepararse para la batalla? Así también, y ahora lo conecta a la lengua, ¿verdad? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. En otra palabra, de la misma manera que esos instrumentos tienen que tener una distinción en cómo suena para que pueda traer edificación a los que lo escuchan, si una trompeta tiene que sonar de cierta forma para que la gente sepan para qué están siendo llamados, si tú no hablas en lenguas con interpretación, no le va a aprovechar a nadie, nadie va a ser edificados. Le está hablando al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. En otra palabra, ahora si estamos hablando de lenguas terrenales, está bien porque la gente alguien va a entender. Hay muchas lenguas y mucha gente que vienen de esas naciones. Verso 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Tú no has hablado con alguien que está visitando aquí en Nueva York en el turismo y ellos hablan en otro lenguaje y tú no lo entiendes. Es lo que él está diciendo. Tú vas a ser como un extranjero a una persona y ellos a ti si tú estás hablando en lengua o si ellos están hablando en lengua. No se van a entender el uno al otro, no se van a edificar. Así también vosotros pues que anheláis dones espirituales, o aquellos de ustedes que siempre están hablando de dones y que quieren dones, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Ok? Si tú vas a querer los dones, si tú vas a querer operar en los dones, si tú vas a usar un don, hazlo y úsalo en una forma que va a beneficiar y traer bendición a la iglesia o a las personas a tu alrededor. No exhiba tu don. ¿Okay? No te hagas el más espiritual que todos. Mírame a mí, como yo, qué ungido yo soy. Mira como yo mira como yo hablo en lengua. You know? No, mírame a mí. Eso, él está diciendo, no haga eso. Eso no edifica. Si lo va a hacer, hazlo con interpretación para que otros sean edificados. Si quieren dones, buscan esos dones, no lo que te hacen ver como si tú eres. Porque mira, otra cosa, una de las cosas que sucedía en la cultura griega, cual era una cultura pagana, ¿verdad? Y romana, es que cuando los dioses venían sobre la gente en los templos y a las prostitutas o aquellos que eran sacerdotes de esos dioses, ellos también tenían what's called oh my goodness, extemporaneous speech. Es un hablar bien espontáneo y, how you say that word, erratic. Anyways, el hecho es, cuando los dioses venían sobre ellos, ellos también tenían momentos de what's it called when you, en éxtasis, de éxtasis, que hablaban cosas locas.
¿ok? O que suenan como, tú ves, los santeros, cuando alguien se monta, ellos también hablan en lenguas. Son diabólicas esa lengua, pero el hecho es que es señal de que uno de sus dioses o sus santos está sobre la misma cosa pasaban con esto no es nuevo, lo que estamos viendo, esto no es nuevo. Pues lo que Pablo está diciendo, ustedes no son como esa gente en el templo adorando a esos dioses falsos. Nosotros no somos como esa gente que se dejan montar y que los demonios usen su boca para que ellos hablen cosas para que se sepa. No, cuando nosotros hablamos en lengua, debemos dejarlo y permitir que suceda para que nosotros podamos edificar a otros. Y si no va a edificar a otros, cállate y habla entre tú y Dios. Eso es lo que él está diciendo. Ok, versos 13 a 19. Ora para que puedas interpretar para la edificación de otros. Dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Ok, pida. Eso es un mandato imperativo. Pida. Si tú no entiendes lo que tú estás hablando en lengua, pídele a Dios. Y Él te va a dar a ti la habilidad de entender o interpretar lo que tú estás diciendo. No siempre, quiero decir, no, cada vez que yo hablo en lengua, yo no siempre sé lo que estoy diciendo. Okay? I have no idea, no clue, no sé. Pero yo le pido, Señor, enséñame qué es lo que tú... Y ya yo he aprendido cómo es que Dios funciona conmigo cuando estoy hablando en lengua y comienzo a tener pensamientos espontáneos diferentes a lo que yo estaba pensando. Ya yo sé que estoy entrando en interpretación de mis lenguas. Por eso es un ejemplo, ¿ok? Yo estoy dando todo el seminario de la profecía. Anyways, all right. Espero que algunos vengan como quieran. All right. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida oración para interpretarla. Verso 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. So, cuando uno está orando en lenguas, ¿qué es lo que está orando en uno? Nuestro espíritu. ¿Okay? Pero mi entendimiento queda sin fruto. En otra palabra, tú no estás entendiendo y tú no estás haciendo nada aquí arriba. Por eso es que hemos visto documentarios donde gente han científicamente pasado pruebas, exámenes médicos, para ver qué sucede cuando las personas hablan en lenguas. Y sabe que cuando ellos ven los MRIs, las partes del cerebro que tienen que ver con speech, con hablar, no se prende. Son otras partes del cerebro que se prenden cuando uno está hablando en lengua. Eso dice, tu cerebro no está metido cuando tú estás hablando en lengua, es tu espíritu que está orando. Verso 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu. Escuche eso, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Por eso que yo le dije, yo oro primero en lenguas, pero después yo tengo que orar en mi lenguaje. Yo quiero orar con las dos cosas, mi espíritu y mi entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Se puede cantar con el espíritu. Cuando alguien está cantando en lenguas, ¿ustedes han escuchado eso? Eso es raro, eso no es bíblico. Ahí está, ¿ok? Uno puede cantar en lenguas también, ¿ok? Y también canta con el entendimiento. Verso 16. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. En otras palabras, si hay alguien que tal vez no es tan maduro, no tiene mucho tiempo en el Señor y ellos te escuchan dándole gracias a Dios, pero en el espíritu, ellos no van a saber qué está pasando y ellos no van a ser edificados también. Verso 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Tal vez tú estás hablando en lengua con agradecimiento y tú estás alegre. Oh, no me pare. No, tú estás pagando el espíritu con tú decirme que me baje el volumen de mi lengua. No. Es que tú estás fuera de orden. Porque si tú estás hablando en lenguas y eres tú dándole gracias a Dios y no es un mensaje para otros saber lo que se está diciendo, nadie está siendo edificado y tú estás interrumpiendo el servicio. Silencio. O habla entre tú y Dios. ¿Okay? Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Esto es importante. Pablo hablaba en lenguas más. ¿Sabe que no era porque Pablo
era mejor persona o era más especial que ellos. Cada persona puede hablar continuamente en lenguas. Hay un pensar, porque nosotros nos enseñaron, ¿ok? Y yo lo entiendo. Y no voy a tener tiempo ahora. Si tuviéramos otra, este día, recuerda que le dije al principio, es una introducción. Pero tú puedes hablar continuamente en lenguas. Tú no tienes que hablar un poco y después parar. Y después cuando tú sientes algo que te... Porque el hablar en lenguas no es algo que te controla en el momento, que tú tienes que dejar algo que te posee, como si tú eres alguien siendo montado por el Espíritu Santo. No, es un don que Dios permite que fluya en ti y tú lo activas cuando tú quieras hacerlo. Yo puedo hablar en lengua ahora mismo si quiero. Puedo hablar en lengua en cualquier momento que yo deseo. Pero el hecho es que Pablo usaba esa lengua y él hablaba más que ellos. So, en otra palabra, él está diciendo, ustedes se creen espiritual porque hablan en lengua. Y ustedes se están comparando a tu vieja cultura cuando estamos en una nueva cultura en el espíritu. Y si tú quisieras hablar de lengua, yo hablo más lengua que ustedes y aún yo no estoy haciendo las cosas que ustedes están haciendo, el desorden que ustedes están haciendo. ¿Okay? So, en otras palabras, en su tiempo personal y a solas con Dios, Pablo hablaba en lengua muchísimo. ¿Okay? ¿Quién sabe si esa es una de las razones que él recibía tantas revelaciones profundas, experiencias en el espíritu? ¿Okay? Verso 19, pero en la iglesia, diga conmigo, en la iglesia. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Oh my goodness. Pablo te dice, yo, imagínate hablar 10,000 lenguas, ¿ok? 10,000 palabras en lengua. Él dice, yo prefiero 5. Si con 5 yo te puedo edificar y atraerte más a Dios, prefiero hacer eso con el entendimiento que hablar 10,000 palabras en lengua. Si no hay interpretación, ¿ok? Porque el hablar en lengua te edifica a ti, no edifica a nadie, al menos que haya interpretación. ¿Ok? Versos 20 al 25. Los papeles de las lenguas y la profecía entre los creyentes y los incrédulos. Verso 20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Otra palabra, no sean inmaduros ustedes. Okay, sino ser niños en la malicia. Ahí sí tú puedes ser inocente y niño en las cosas malas, pero maduros en el modo de pensar. So, piensen con madurez acerca de este tema de los dones espirituales o de ser espiritual. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. So, él está citando un profeta que dice estas palabras y ahora en el mundo de los comentaristas, ellos debaten qué quiere decir por qué Pablo está usando esta cita aquí. Aparte del hecho de que se está profetizando desde el Viejo Testamento que se va a hablar en lenguas, pero algunos debaten y dicen, porque si tú lees el contexto de donde viene esa profecía, va a ver que esas palabras se está diciendo en el contexto de juicio, ¿okay? Como que ellos iban a ser exportados, ¿verdad? Exiliados a otra nación donde iban a escuchar unas lenguas extrañas, ¿okay? So no iban a quedarse donde estaban. Y el hecho es que Pablo está usando ese contexto para hablar de lenguas aquí. So, entonces, algunos comentaristas dicen que eso significa que cuando tú hablas en lengua y hay gente a tu alrededor que son incrédulos, tú estás siendo de condenación a ellos. O en una forma mejor, cuando tú hablas en lengua, tú le estás enseñando a ellos que ellos no son parte de lo que tú tienes y por lo tanto eso le trae condenación a ellos o le hace ver que ellos están lejos de Dios. So, eso puede ser una interpretación de cómo interpretar esta cita que se está poniendo aquí, pero también lo podemos ver en el resto de este contexto, cómo es que Pablo también lo quiere decir. Y él dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Ok? Por eso él está diciendo eso. Cuando tú hablas en lenguas, es una señal
a los incrédulos, no a los creyentes, sino a los incrédulos, ¿verdad? A los incrédulos. Pero la profecía no es no a los incrédulos, sino a los creyentes. So, cuando tú hablas en lenguas, tú sí estás demostrando algo a los incrédulos, pero cuando tú hablas, cuando tú profetizas, tú estás enseñando que Dios también está en tu medio, pero entre la iglesia. ¿Ok? Verso 23. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿ok? Indoctos, that means the unlearned, alguien que no, que tiene mucho conocimiento de lo que está pasando, ¿verdad? O un incrédulo, no dirán que estáis locos. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestras iglesias. Si la iglesia todos comienzan a hablar en lengua y hay gente que no conocen de Cristo en nuestro medio y no hay interpretación, ellos van a pensar que están locos. Algunos, yo he escuchado aún historias que se han ido de la iglesia porque vienen del mundo de la santería. Y entonces cuando ellos escuchan que en la iglesia se está hablando en lengua, aunque obviamente sabemos que el diablo es que está copiando, ¿verdad? Él está haciendo una versión diabólica, pero ellos dicen, como ellos se mueven en el espíritu, se ve como una persona montada. Como ellos están hablando en esa lengua, se ve como una persona. Yo estoy tratando de salir de esto. So, la forma que nosotros usamos los dones va a influenciar cómo la gente nos van a ver a nosotros y también a Dios. So, entonces él dice aquí que nosotros debemos, si ellos entran van a pensar que nosotros estamos locos, pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. So, en otras palabras, si se está profetizando y Dios está revelando cosas, ellos van a recibir convicción. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. So, cuando el del don de profecía se está operando sobre la iglesia y la iglesia se está profetizando y palabras se están dando de parte de Dios, le va a traer convicción a ellos. Ellos se van a postrar ante Dios y le van a dar gloria a Él. Verso 26 al 33. Ejercita sus dones espirituales de manera ordenada para la edificación de la iglesia. So, si se va a permitir que los dones operen, hay que hacerlo con orden. Dice en verso 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. En otra palabra, cuando la iglesia se reúne, no debería ser un show de unos pocos. La iglesia se debe reunir para que el cuerpo entero pueda edificarse el uno al otro. Y en la iglesia, en sus reuniones, debería haber espacio para que gente puedan traer un salmo, puedan traer alguna enseñanza, puedan hablar en lengua con interpretación, traer una revelación, interpretar también. Pero todo, la forma que la iglesia decida hacer esto, se debe hacer con orden para la edificación de todo. Y déjame decir esto, porque uno puede interpretar lo que yo dije ahora mismo y pensar que cada domingo cuando nos reunimos, todo el mundo debería tener una parte en el servicio. Le quiero decir que aunque eso suena bien, no es lógico. Si fuera así, nosotros no saliéramos de aquí los domingos, ¿verdad? Si todo el mundo tuviera que traer algo. Por eso es que muchas iglesias lo que hacen es esto. Los domingos ellos solamente permiten la expresión de los dones, pero de gente ya con testimonio, gente madura, expresiones maduras de los dones, pero después tienen grupos pequeños, reuniones más pequeñas donde se puede practicar el uso de los dones y hacer todas estas cosas, ¿ok? Pero lo digo eso para que no vengan el domingo y tenga 20 personas diciendo, pastor, quiero traer un salmo, quiero traer una profecía, quiero interpretar una, ¿ok? Hay un orden para todas estas cosas, ¿ok? Pero el hecho es que todos debemos sí practicarlo y no debe ser un show solamente para algunos pocos, ¿ok? Verso 27. Oh, okay, sorry, I skipped there. Verso 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2
o a lo más 3 y por turno y uno interprete. En otra palabra, si va a haber un mover donde mucha gente van a estar hablando las lenguas en alta voz, se debería hacer uno a la vez. Y después alguien tiene que interpretar. Y si nadie está interpretando, es una de dos cosas. O alguien tiene la interpretación, pero se siente avergonzado para pararse y decir, esto es lo que creo que Dios está diciendo. O lo que está pasando ahí son las lenguas personales de oración, donde tú deberías bajar el volumen y hablarlo entre tú y Dios. ¿Ok? Y si eso sucede, entonces hay que parar eso. ¿Ok? Verso 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ahí mismo lo está diciendo. So, aquellas iglesias que dicen la gente que hablan en lengua está fuera de orden, si lo hablan en la iglesia, ellos están mal. Lo que quieren prohibir las lenguas en la iglesia, ellos están mal. Lo que deben prohibir es la interrupción del servicio, la distracción en el servicio, la alta voz de lenguas si no hay interpretación. Y si no lo hay, está bien y es legítimo y es bíblico de que ellos puedan hablar lenguas a sí mismo entre ellos y Dios. Hay iglesias, hermanos, ustedes le hablé acerca de los cesacionistas, ¿verdad? Personas que no creen en el momento. Hay iglesias donde tú puedes ir, si tú comienzas a hablar en lengua, un mujer va a venir donde ti te va a sacar. ¿Ok? Bueno, obviamente, si tú no crees que estas cosas son de ahora, y aún si es de ahora, tú no puedes estar haciendo eso si no hay intérprete. Y yo tengo tanto que decir en eso, yo quisiera, pero anyways, el hecho es que esto no está diciendo pare todas las lenguas, está diciendo hable entre tú y Dios si no hay intérprete. ¿Ok? Verso 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Eso es importante. No debería haber 100 gente a la misma vez parándose y profetizando sobre toda la iglesia. ¿Ok? Debería, si es una profecía sobre toda la iglesia, debería hacerse uno por uno por uno. En orden. Y dice que los demás, ¿qué debe hacer los demás? Juzguen. Hermanos, tenemos que romper la idea de que si alguien profetiza, que todo lo que ellos están diciendo, si dijeron, Rambo saca la bazooka y después dijeron unas palabras, que entonces eso vino de Dios. ¿Ok? Cama, silla, mesa, y después eso vino de Dios. No. ¿Ok? Uno debería juzgar. Uno debería juzgar, discernir, debería comparar si lo que se está diciendo está trayendo edificación, exhortación y consolación. Si es según la palabra de Dios, si es según lo que Dios está hablando, si está en el mover, si está en orden, todo el corazón, todo eso se tiene que juzgar. Y le puedo decir algo, si una profecía se da públicamente, la forma que la iglesia debe tratarlo es juzgarlo públicamente. So, si alguien se para y dice, mira, Dios dice tal y tal, tal y tal y tal cosa, debería la iglesia estar juzgando esas palabras ahí. Y le voy a decir, no me ve cuánto tiempo, no tengo mucho tiempo para hablar. Vengan al seminario de la profecía. Le voy a decir qué hacer cuando te profetizan a ti. ¿Ok? All right. Oh, the pastor's giving hooks, man. Just woo. All right. All right. Tengo que dejar algo para decir para ese seminario. Ok. Hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. So, en otra palabra, si tú estás profetizando, pero después alguien más recibe revelación y ellos se paran para decir una palabra, el que estaba hablando debe callar. Eso está fuera de orden. Esta persona estaba hablando primero y este vino a interrumpirlo. Es que alguna vez el Espíritu Santo quiere comenzar contigo y terminar con otro. Tal vez Él comience contigo para darle valor al que otro pueda hablar. ¿No te ha pasado que alguna vez tú sientes una palabra y tú no lo quieres decir? ¿Y qué hace Dios? Levanta a otra persona. él va a dar la palabra, pero Él va a usar a otro. So, el hecho es que alguna vez Dios quiere comenzar contigo, pero quiere usar a otros también. So, en otra palabra, para que nadie se robe el show. Si el Señor viene sobre más de una persona, debería ser uno a la vez, pero el que está hablando primero calla con el segundo. Y si un tercero viene, el segundo calla para que el tercero hable. El hecho es que Dios quiere usar a todos.
Todos podemos profetizar. Escuchen eso, todos podemos profetizar. Vengan al seminario, vengan al seminario. Verso 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos, yo tengo que ir rápido, ok, mi hermano, me perdona, ya me faltan 15 minutos. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Que todos aprendan ¿qué? Aprendan dos cosas. Usted como profetizar, el profetizar se puede aprender. ¿Qué dijo ahí ahora mismo? Lo voy a leer otra vez. Para que todos aprendan. Anyways, no, déjame no, sí, estoy siguiendo. Para que todos aprendan cómo funcionar en este don y también aprendan de lo que Dios iba a hablar y el proceso, cómo se juzga, todo eso. Y todos sean exhortados y así todo el mundo recibe beneficios, son edificados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Hay demasiadas cosas que decir. Ok. Cuando el que diga, yo estoy profetizando y no puedo parar, aquí Pablo está diciendo, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Tú puedes controlarte y no tienen que estar todos gritando a la misma vez la profecía. Porque alguien va a decir, Pablo, ¿cómo así que si hay tres gente que tienen una profecía, tienen que ir uno por uno? Yo no puedo controlar eso, Pablo. Yo no controlo cuando el espíritu viene sobre mí y yo tengo que dar esa palabra. Él está diciendo, sí, tú puedes, porque Dios te está dando la palabra y tú te puedes aguantar y esperar el momento correcto para decir esa palabra. El tiempo. Ok. Hay tanto que quiero decir. Ok, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. En otra palabra, esta instrucción no era para los corintios solamente, era para todas las iglesias en ese entonces, ¿verdad? Y para nosotros también. Y aquí es que entramos en la parte fuerte para ustedes. Right, versos 34 y 36. Las mujeres deben guardar silencio en la iglesia. Ok, aquí paramos el seminario, vamos a terminar, Dios le bendiga. Ok. All right. Verso 34. Vuestras mujeres callen. Está en rojo, imperativo. Callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Dame leerlo todo y después lo voy a explicar. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Ok. Primeramente, déjame aclarar esto, tengo que hacerlo, porque hay muchas mujeres que van a decir, Pablo, y lo dicen, Pablo fue un machista, Pablo era esto, lo otro, él estaba a misogynist, él estaba en contra de las mujeres, y él patriarcal, hay dos maneras que podemos interpretar lo que está pasando aquí. Aunque hay diferentes teorías, le voy a dar las dos que más o menos pueden pegar. Cuando dice callen las mujeres, no está diciendo callar en el sentido que no hablen nada. Eso no es lo que está hablando. Porque recuerda, él está diciendo a todo el mundo que profetice, que traigan enseñanza, que traigan un salmo, que hablen en lengua, que interprete. Eso él dijo todos, ¿verdad? Todos, él habló todos, incluyendo las mujeres. Nosotros vemos aún las hijas de Felipe profetizaban. Vemos las mujeres siendo usadas para traer diferentes cosas, evangelizar, predicar el evangelio. Él no está diciendo que las mujeres no pueden hablar, punto. Que él está hablando de algo diferente. Hay dos teorías grandes. Teoría número uno es que él está diciendo que la mujer, hay tres. Let me see, should I bring up the time? Una es que esto se está refiriendo a que las mujeres puedan profetizar, pero no pueden juzgar. Porque ya cuando ellos juzgan las palabras proféticas, ellos están entrando en una área de la iglesia que ya tiene que ver con autoridad y no con el fluir del Espíritu. Por ejemplo, primera de Timoteo capítulo 2 habla de que Pablo decía que él no permitía que las mujeres enseñaban o ejercitaban autoridad sobre el hombre. Este grupo de gente están diciendo que aquí no es que Pablo está prohibiendo que ellos profeticen, hablen en lengua, otra cosa,
sino que ellos no pueden no pueden juzgar, porque ya ellos están entrando en la área de ejercitar autoridad sobre hombres. ¿Okay? Número 2, la otra teoría se está hablando de algo que estaba sucediendo en la iglesia de Corintio. ¿Cuál era? Que recuerda, mira lo que está diciendo, que y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. So, este pasaje le está hablando a mujeres que están casadas, que tal vez hay cosas pasando en lo espiritual, y estas mujeres estaban interrumpiendo el orden del culto para hacer preguntas de lo que estaba pasando. So, por ejemplo, recuerda que en ese tiempo la mayoría de mujeres no tenían educación como hoy, no en el sentido de que hoy en día sí las mujeres van a la escuela, van a la universidad, pueden ser profesionales. En ese tiempo solamente se dedicaban a la clase. Por eso que el cristianismo eleva la posición y el valor de la mujer. ¿Okay? So, las mujeres pueden aprender, pero el orden y la forma que lo estaban haciendo aquí estaba fuera de orden. So, imagínate que tú nunca hubieras tenido la oportunidad de aprender y tú no sabías qué es lo que está pasando. So, tú vienes a un culto donde se están reuniendo y hay gente en orden, profetizando, hablando en lengua, interpretación, hay cosas pasando. Pero, José, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y esa persona, ¿qué Dios está viniendo sobre esa mujer que ella está profetizando? ¿Y qué Dios está viniendo sobre ese hombre que él está hablando en esos lenguajes raros? Y está interrumpiendo el orden. Solo estoy dando un ejemplo para que piensen esto. El orden del servicio está siendo interrumpido por mujeres que no están bien acostumbradas o educadas para hacer preguntas de lo que está sucediendo. Y Pablo está diciendo, cállense. No dañen el orden y lo que el Espíritu está haciendo y el fluir. Si tú tienes una pregunta, habla con tu marido en tu casa. ¿Ok? Si tú tienes una confusión, habla con tu hombre en la casa. Dice aquí que la mujer, ¿verdad? A sus maridos. ¿Ok? So, yo estoy obviamente en el lado de esta parte, de que se está refiriendo a eso. Algo que estaba pasando en ese momento donde las mujeres estaban fuera de orden. Eso no es algo, al menos que pase hoy en día. Ahora, si las mujeres comienzan a hacer eso en el culto aquí y comienzan a interrumpir el servicio para hacer preguntas, entonces eso se aplica también. Pero si eso era algo del contexto de ahí, obviamente también para las otras iglesias aplicar que no debe haber un desorden. ¿Ok? Ok, seguimos. Usé mucho tiempo ahí, pero quería dejar eso claro para que nadie sienta que Pablo le estaba atacando a ustedes. All right? Verso 37 a 40. Pensamientos finales sobre el ejercicio de los dones espirituales en la iglesia. Si alguno se cree profeta o espiritual, porque ellos estaban creyendo eso, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. En otras palabras, ustedes que quieren decir que van a hacer lo que van a hacer porque ustedes son profetas, porque ustedes son espirituales, tienen que someterse a lo que Dios está diciendo a través de mí. En otras palabras, todo profeta y profecía debería estar sujeto a la palabra de Dios. El profeta que quiera hacer algo o decir algo que está fuera de los límites de la palabra, está fuera de orden y no debe escuchar o responder o someterte a lo que está diciendo ese profeta. La Biblia te da permiso de no creer y llamar esa profecía falsa. ¿Ok? So él dice, si alguien de verdad de ustedes son profetas y son espirituales, van a saber que lo que yo estoy diciendo es de Dios y deben someterse. Mas el que ignore. En otras palabras, si alguien quiere ignorar las palabras de Pablo, ignóralo a ellos. No lo escuchen. Si ellos quieren profetizar, cállate, siéntate, disciplina, lo que sea. Si ellos no se quieren someter a las palabras de Dios. Así que, hermanos, procurar profetizar, otra vez, procurarlo. Debe desear tú profetizar. Y no impidáis el hablar en lenguas. Las iglesias que paran a la gente de hablar en lengua están en pecado. Lo digo, no me importa quién me está escuchando, tú estás en pecado si tú estás impidiendo que la iglesia pueda hablar en lengua. Si lo están haciendo en el orden de lo que nosotros hemos leído aquí. Pero hágase todo
Did I skip one? Ok, disculpa que me metí ahí en un momento. Pero hágase todo decentemente y con orden. So, todas estas cosas Pablo quiere que suceda en la iglesia, pero se tiene que hacer con orden. All right? Ahora, después de ver el razonamiento de Pablo en este capítulo, podemos resumir tres temas importantes. ¿Okay? Tres temas importantes: los imperativos, las lenguas y la profecía. Los imperativos, las lenguas y la profecía. Yo voy a ir rapidísimo dándole el repaso de estos tres temas y así concluimos, ¿ok? Los 21 imperativos, lenguas y profecía. Son 21 imperativos, es el primer resumen o repaso que le quiero dar. Recuerda, yo estoy mirando todas las veces que hubo un imperativo en este capítulo. ¿Y qué vemos que son imperativos? Persigue el amor, desear fervientemente los dones espirituales, buscar abundantes dones espirituales para la edificación de la iglesia. El que habla en lenguas debe rezar, perdón, que eso, yo pongo la cosa en inglés en Google y Google me lo traduce, ¿ok? Eso no es rol del pastor, eso es rol de Google, me perdonan, ¿ok? Google te reprende, okay? El que habla en lenguas debe orar para interpretar, ¿ok? Para aquellos que no saben, si usted viene de un trasfondo católico, rezar es diferente a orar. Cuando uno reza, uno está repitiendo ciertas cosas escritas y cuando nosotros hablamos de orar, estamos hablando de ya algo que es directo, es algo personal, es diferente, ¿ok? Y déjame decir, rezar no es malo tampoco, no es pecado. Tú puedes usar oraciones escritas para dirigir tus oraciones. ¿Qué usted cree cuando tú estás orando los salmos? Ok, no vamos a entrar ahí. Ya es otro tema, pastor. Ok, anyways. El hecho es que es orar, ¿verdad? No sean niños en su pensamiento. En el mar, sé infantes. En tu pensamiento, sé maduro. Que todo se haga para la edificación. Si alguien habla en lenguas, alguien debe interpretar. Si no hay intérprete, el hablante debe guardar silencio. Si sin intérprete, la persona debe hablar consigo mismo y con Dios. Que 2 o 3 profetas hablen, que otros juzguen a los profetas que hablan. Si alguien más recibe una revelación, el primer orador debe guardar silencio. Las mujeres deben guardar silencio. Las mujeres deben someterse a sí mismas. Las mujeres deben hacer preguntas a sus propios maridos en casa. Aquellos que se creen profetas o espirituales deben reconocer que lo que Pablo está escribiendo es del Señor. Deseo ferviente de profetizar. No prohíbas hablar en lenguas. Todas las cosas deben hacerse de manera correcta y ordenada. Ese es el resumen de todos los imperativos en este capítulo. Ahora, 15 lecciones sobre las lenguas. Si cogemos todo lo que él habló de lenguas, podemos ver 15 lecciones. Número 1, una persona que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Número 2, la persona que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Número 3, Pablo desea que todos hablen en lenguas. Número 4, sin interpretación de lenguas, la iglesia no puede ser edificada. Número 5, todo el que habla en lenguas debe orar para que pueda interpretarla. Número 6, cuando una persona ora en lengua, tu espíritu ora. Número 7, Pablo estaba agradecido que hablaba en lenguas más que los corintios. Número 8, es mejor hablar 5 palabras que los demás entiendan y pueda edificar que hablar 10,000 palabras en lenguas. Las lenguas, número 9, fueron profetizadas en el Antiguo Testamento. Número 10, las lenguas son una señal para los incrédulos. Número 11, si todos hablan en lenguas, cuando un incrédulo está presente, pensarán que estamos locos. Dile que tiene que salir por esta puerta. Si le puede decir a la persona ahí, es por la otra puerta.